El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación e Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Estás en sintonía de Causai en la Pedagógica Radio. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En la dirección del programa los acompañamos Marco Tulio Peña Trujillo y quien dinamiza la emisión del día de hoy, Lady Marcela Bravo Osorio del Departamento de Biología. En esta emisión estaremos conversando con la maestra Clara Chaparro Susa a propósito de la formación de maestros con enfoque intercultural en perspectiva de país, ahondando en los retos, perspectivas y proyecciones que desde la mirada de una maestra de ciencias, de física, de la vida, se tiene. Un saludo fraterno para toda la audiencia que nos acompaña en esta nuestra emisión número 202. Y por supuesto, una cordial bienvenida para nuestra invitada especial. Gracias. Buenos días a toda la audiencia de este programa y en especial pues a Marcela Bravo y a Marco Tulio. Yo soy profesora del Departamento de Física, como lo dijiste, de esta Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. He trabajado a lo largo de varias décadas en comunidades, con comunidades afro, con comunidades indígenas, con comunidades campesinas y también con una cantidad de comunidades también, digamos, citadinas, desplazadas por la violencia que ha azotado a nuestro país en las últimas décadas. Gracias, maestra Clara. Bienvenida a este programa que, hace apertura a un ciclo de programas que vamos a tener en Causai, en donde vamos a abordar los aportes de la Facultad de Ciencia y Tecnología a propósito de los 70 años de la UPN. Ahora nos vamos a ir a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Bueno, como es costumbre en Causai, iniciamos nuestras emisiones evocando una situación, un recuerdo que nos dé contexto de quién eres y por qué estás hoy día en los caminos de la vida que andas. Bueno, muchas gracias. Este es un inicio muy bonito en este programa. Bueno, yo soy formada en la licenciatura de Química y Física de esta universidad y en la década finales de los 80 existía la posibilidad de que todos nos formáramos en diferentes asignaturas con diferentes programas. Fue así como yo tomé algunas materias con la gente de Historia, del programa de Historia y del programa de Geografía que en ese momento existía, y allí se me abrió un mundo, un universo distinto al de las ciencias exactas, químicas y físicas. En ese entonces nos hicimos amigos de unos grupos de estudiantes con otros estudiantes e hicimos una travesía por el río San Juan, desde el inicio hasta su desembocadura en el Pacífico colombiano. Allí encontré unos saberes enormes de estas comunidades de los ríos, con sus saberes y sus conocimientos ancestrales profundos, con su calidez y su solidaridad preciosa, que me hicieron repensar cómo es la formación en estas ciudades, en esta universidad, en estos edificios tan fríos y tan pedantes con los saberes de las comunidades. Entonces, para ese entonces ya estaba yo terminando mi programa de Física y Química e iniciando en la Nacional la carrera de Filosofía. Y allí entonces, trabajando con filósofos y con antropólogos, me di a la tarea de entender un poco más la diversidad de nuestro país, la diversidad cultural, la riqueza de las lenguas que día a día se pierden,
y las características de los conocimientos y la construcción de los conocimientos que hacen nuestras comunidades, que superan en mucho las teorías que repetimos una y otra vez desde las aulas y que solo nos sirven para pasar los exámenes. En ese sentido, creo yo que la evocación que me trae a mí esta pregunta son figuras como el maestro Arturo Grueso, maestro líder afrocolombiano, maestro de biología de este departamento y de una gran institución de educación básica y secundaria como el INEM de Kennedy. Y de la mano de él aprendí también que la vida es más allá de estas teorías frías, anquilosadas en unas lógicas que son, siquiera hoy decimos, ¿no es cierto?, muy antiguas y que no están, digamos, como a la base de los conocimientos científicos contemporáneos. Con el profesor Guillermo Páramo discutíamos cómo las lógicas no, digamos, convencionales que tienen los conocimientos y las expresiones lingüísticas de nuestras comunidades se acercan quizás más a las lógicas cuánticas, a las lógicas contemporáneas del mundo de la física y de las ciencias exactas. Y allí comprendí que realmente el diálogo podría ser desde un respeto por esos conocimientos y digamos, como que me enfoqué en ello. Y pues nada, estoy aquí trabajando en la Universidad Pedagógica y cuando hicieron el primer concurso, pues yo me enfilé. Fue el primer concurso que hicieron en la universidad, de concurso público, y en física, que no eran más mujeres, no había sino una mujer. Yo fui la primera mujer del departamento de física que entré al departamento de física en concurso público, digamos que compitiendo académicamente con muchos colegas hombres. Y claro, desde esta perspectiva de ser mujer, de ser una persona que entiende el mundo más allá de la historia de las ciencias, o que comprende más bien la historia de las ciencias desde la perspectiva multicultural, entonces me di a la tarea de crear alternativas para que los estudiantes de esta universidad pudieran acercarse, asomarse un poquito al mundo de la cultura, de las multiculturalidades, de las comunidades indígenas, afrocampesinas, para las cuales también nosotros debemos formar y estamos formando a los profesores que requiere este país. Maravilloso, qué linda historia, gracias por recordarla. Creo que entonces dentro de esos aportes que vamos vislumbrando en estos 70 años de Universidad Pedagógica Nacional, por supuesto está este tema de que la mujer en la ciencia también existe y que la voz de esa niña y de esa mujer en este país también es importante. Creo que es un buen ejemplo. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Qué lindo poderte escuchar la historia de primera voz y por supuesto también recordar que en este camino de la educación intercultural y en esta perspectiva crítica de la formación de maestros, pues tenemos digamos que una bandera muy importante y es que finalmente se cruzan nuestros caminos. Con el maestro Arturo Grueso, por supuesto, contigo, bueno, desde el Departamento de Biología también creo que se han hecho aportes en esa mirada y pues ahí terminamos todas y todos en el mismo tejido de la vida, ¿no? Eso está súper lindo. Dejamos esta evocación con esta reflexión tan bonita de que la vida no la podemos reducir, de que justamente los pensamientos y los conocimientos ancestrales y cosmogónicos son más cercanos a las perspectivas holísticas, complejas, de las mismas perspectivas cuánticas que de otra cosa. Entonces ahí creo que estamos en sintonía con CAUSAI y con la temática de esta emisión. En este momento vamos entonces a provocar a nuestra audiencia con la sección Provocaciones. Provocaciones. Estamos acá a contarle a la audiencia en CAUSAI, también estrenando un formato que es el formato de videocast. Entonces estamos haciendo hoy varias cosas en simultáneo, aprendiendo la pedagógica radio, pues también con esas voces que enseñan
también desde la diversidad y reconociendo que también existen diversas formas del lenguaje y de textos mediante los cuales nos podemos comunicar. Entonces, pues maestra Clarita, en esta sección Provocaciones queremos provocar a nuestra audiencia con unas preguntas claves en la formación de maestros. Y la primera es, desde esa experiencia de vida que tú tienes, el trabajo que has desarrollado en los distintos territorios de nuestro país, incluso fuera del país, ¿cuál es el papel de esos maestros de ciencias en estos contextos interculturales? Pues en principio quiero considerar que el maestro de ciencias en estos contextos interculturales debe primero aprender a escuchar. Desafortunadamente eso es muy difícil para profesionales de la educación que se forman en estas facultades de educación citadinas, en las cuales hay una preponderancia por el conocimiento verdadero y exacto que proviene de las ciencias occidentales, fundamentalmente, aunque nosotros no vivamos ese paradigma occidental, porque hemos nacido afortunadamente en el trópico. Y sin embargo, estos maestros tienen una gran dosis de pedantería, de exclusión de los saberes, de las multiplicidades de saberes culturales ancestrales. Y cuando van estos profesores y estas profesoras formados en estas academias, formados en ciencias desde las ciudades capitales o desde la urbe en general. De la urbe en general, pues hay todo un desconocimiento y se consideran los conocimientos de las comunidades como algo así presaberes, obstáculos al conocimiento científico, y se aniquila ese conocimiento, se bota de las aulas, se dice que no es correcto. Y entonces se abandona la cantidad de riquezas, de formas alternativas de pensamiento, pero con un aprendizaje costoso para la vida de los niños y jóvenes que asisten a esas actividades con estos profesores formados en ciencias exactas y naturales. Y es que su forma de pensar es cuestionada, minimizada, humillada, y hay que esconderla. Cosa grave, porque de lo que se trata es de enriquecernos todos y todas. Ese es un elemento de entrada para poder entender cuál es el papel del maestro. Nosotros en el trabajo que hemos venido haciendo con comunidades estamos como reviviendo esa posibilidad de que los profesores en formación que hacen estancias en las comunidades puedan interpretar y reinterpretar este paradigma desde el cual pues está formándose, paradigma científico que se llama, y entender que existen otros, ubicarnos más en la perspectiva de la relatividad, en el pleno sentido de la palabra, desde marcos de referencia distintos, desde los cuales nosotros podamos entender al otro sin habitar ese otro marco de referencia, y también permitir esclarecer y dar a conocer nuestros marcos de referencia, nuestras maneras de entender el cosmos, nuestra manera de entender los fenómenos naturales, un poco heredados de Occidente, pero también recontextualizados aquí como seres pensantes y actuantes. En ese sentido, las experiencias que hemos tenido con los proyectos que he venido liderando a lo largo de mi vida académica, con estudiantes, maestros, nos ha permitido conversar la vida, como se llama este programa. Es decir, permitir que los estudiantes y maestros que nos han acompañado en estas actividades en las comunidades puedan vivir experiencias que nosotros llamamos vivencias de conocimiento. Y esas vivencias de conocimiento nos permiten reflexionar sobre nosotros y los otros, para poder co-construir con ellos lo que yo llamo alternativas de solución a los problemas locales, no a los problemas foráneos, no a los problemas de final de capítulo de los libros que enseñamos y repetimos dogmáticamente, sino que es hacer uso de ese conocimiento para construir con ellos, de la mano de las comunidades, con nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, científico, alternativas, artefactos, soluciones a problemas sentidos por las comunidades. Ese es un elemento que desafortunadamente no se ha desarrollado mucho,
por la pedantería del conocimiento científico, por el criterio de exclusión, de segregación que habita en estos espacios universitarios. Sí. En esa medida, digamos que tú dices, bueno, experiencias o vivencias de conocimiento. No sé si nos puedes contar un poco, pues, cuáles han sido como esas experiencias, ¿no? Tenemos, o bueno, en general en la facultad, cuando uno piensa en ti, pues uno piensa en Guapi, uno piensa en el río, uno piensa en una maestra de física que anda por allá subida en una canoa navegando los ríos de este país. Entonces, cuéntanos un poco. Pues por un lado, claro, ya nos haces como ese contexto de la importancia de reconocer a Colombia como un país diverso biológica y culturalmente, de reconocer el pluralismo epistémico como una posibilidad y una opción para construir y co-construir conocimientos y comprensiones de mundo que finalmente nos sirven es para la toma de decisiones que afectan la vida, ¿no? Sí. Y no solo la vida humana, sino la vida de todos los seres con los que compartimos en este planeta y en el cosmos. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo lo concretamos, digamos, ahí en esas prácticas y en esa formación de maestros de física? Yo empecé, como te decía, acercándome a comunidades particularmente afro y luego indígenas y luego campesinas. Eso ha sido como mi trasegar. En primera instancia, el departamento de física, porque yo me hice, pues, como te decía, maestra de física del programa de licenciatura en física, me permitió construir una electiva para toda la universidad que llamamos en ese entonces, o que llamé trabajo pedagógico con comunidades en condición de desplazamiento. Y como todas y todos sabemos, los grupos desplazados provienen de diferentes departamentos, de diferentes municipios, unos de la montaña, otros del río, otros del mar. O sea, allí en Casucá, que se estableció como una comunidad muy grande, muy cerca, a 14 kilómetros de esta universidad, sobre una cantera en explotación. Para quienes sabemos de física, sabemos cómo son esas gredas, ¿no? Y cómo es el nivel freático de ellas, y cómo es el frío de esa montaña que retumba cuando se está explotando. Es terrible. Y allí, pues, hicimos este programa, yo lo construí, allí me aportaron una cantidad de profesores de diferentes departamentos, pero fundamentalmente es una electiva en donde los estudiantes de cualquier departamento, de cualquier programa de la universidad, podrían inscribirse y colaborar en las escuelas comunitarias. Escuelas comunitarias que se construían por las madres de familia, fundamentalmente mujeres cabezas de hogar, que llegaban solas después de haber enterrado a sus compañeros, después de haber vivido tragedias enormes y de estar desprotegidas por el Estado. Un Estado indolente, terrible, que dejaba que las comunidades se asentaran en una cantera en explotación. Venían niños y mujeres fundamentalmente. Los hombres se quedaban en las tumbas, muchos de ellos. En esa vivencia conocimos muchas poblaciones, muchos lenguajes, muchos dialectos, muchas formas de ver el mundo. Y nuestros estudiantes iban allá no con el moto de enseñar biología, química, física o artes o educación física, sino iban a conversar con los niños y las niñas, iban a enseñarles, me acuerdo una maestra de química que enseñaba origami y enseñaba a pintar porque era su placer, más allá de las fórmulas, un maestro de educación física que le encantaba la astronomía. Sí, o sea, la diversidad y la pluralidad también interdisciplinar que coexiste aquí en nosotros mismos y que por ahí no se explora, allí era el espacio para hacerlo. Y los niños entonces encontraron un maestro que quería enseñar algo que los apasionaba, un maestro que de verdad quería compartir algo que gustosamente él hacía, y no unas fórmulas, y no unas operaciones, y no unos relatos de historias hechas por otros. Fueron escuelas muy alternativas, muy interesantes, porque rompíamos el currículo, rompíamos la evaluación, rompíamos con los temas externos a la vivencia, y los niños y las niñas aprendían a leer, a escribir, a sumar, a restar, a ver el cielo con otros ojos. Ese es el primer trabajo grande que se hizo hasta hace poco. Perdón, esa electiva pervivió en la universidad. El otro proyecto que también realizamos, y esta vez con profesores de física, en particular con la que hoy es doctora en educación, Yurnari Torres, y otra colega, Liliana Piragua, y en esa primera instancia también nos colaboró el profesor Hugo Marín, que es actualmente decano de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología.
haciendo un trabajo que nosotros denominamos trabajo pedagógico en comunidades diversas o con poblaciones vulnerables. Allí aparece Guapi como el emblema, pero no solamente estuvimos en Guapi, estuvimos en las normales, fundamentalmente nos instalábamos en las normales, ¿no? En la normal superior de Guapi, en Sucre, Santander, en Paz de Ariporo, en Casanare y en Mituba, UPES, con las normales. Allí llevábamos a estudiantes de diferentes departamentos para hacer estancias, vivencias de conocimiento, estancias de 5 y 6 semanas. Los profesores en ese entonces confiaban y daban permiso a los estudiantes porque necesitábamos llevarlos con, digamos, que estuvieran matriculados con el carnet. Claro. La universidad, a través de los proyectos de planeación y bueno, a través de los proyectos de extensión, nos permitía darles a ellos el pasaje y la estadía y la alimentación. Y ellos construían escuela, llevaban la voz de los jóvenes de la Universidad Pedagógica a estas comunidades y se enriquecían y nos traían las voces de las comunidades educativas que hacían parte de esas instituciones. Por allí, pues fue desde el 2008 al 2014, pasaron muchos y muchas estudiantes de diversos departamentos a los cuales a todos ellos y a nosotros nos cambiaron la vida. Realmente ese fue un proyecto muy significativo en donde se logró vivir en el principio de la confianza, que eran capaces estos estudiantes de hacer las tareas que estaban en sus materias registrándose o que se han registrado, en mandarlas por correo en la lancha y por barquito. Sí. Y yo se las entregaba a los profesores, los llamábamos de vez en cuando, en esos territorios es difícil la comunicación. Total. Y cuando llegaban los estudiantes y nosotros hacíamos unas presentaciones públicas para los diferentes programas y maestros. Realmente ese ejercicio fue muy valioso para los departamentos. Conocimos a través de los ojos de los estudiantes y de las estudiantes esos mundos tan lejanos de los cuales no tenemos ni siquiera idea de que existen. Y otro proyecto fue el proyecto de la Escuela de Estudios Interculturales en Contextos de Acción. Donde fuimos compañeritas. Donde fuimos compañeras contigo, claro que sí, en donde nos conocimos, en donde estaba el maestro Abelardo Ramos, lingüista de las comunidades indígenas, que desafortunadamente la universidad odiosamente lo sacó. Despreció ese saber sí, ahí. Sí, no, pues es que la ignorancia también a veces nos hace cometer errores. Estaba también el maestro Francisco Perea, un doctor en docencia de la química, estaba el profesor Roberto Medina, el profesor Miguel Ángel Anomía de educación física y Roberto Medina de posgrados, obviamente nuestro maestro Arturo Grueso, y pues los colegas que nos acompañaban en el proyecto de Guapi también. Algunos otros maestros que se me olvida y me excuso porque pues estoy aquí como recordándolos, pero fueron algunos otros maestros con los cuales construimos esa propuesta de escuela de estudios interculturales en contextos de acción. Allí hicimos unos eventos nacionales e internacionales de alta factura, muy interesantes, un reconocimiento a la comunidad afroindígena, pero afro fundamentalmente de la Universidad Pedagógica, y eventos internacionales también que la universidad pues se comprometió en esa época. Creo que la parte de los indígenas, de las comunidades indígenas, la universidad ha sido muy odiosa con las comunidades indígenas. No tenemos mucha población indígena y cuando las tenemos no la valoramos. No la valoramos y hacemos que procesos salgan de exclusión. Lo más pronto posible, porque sí, no hay un reconocimiento de que están hablando en segunda lengua. El español de ellos es segunda lengua. Tienen otras lógicas y nosotros les hacemos ortopedia epistémica, ¿no? Y les anulamos eso. Sin embargo, hay algunos ejemplos. En física hubo en una época dos colegas, un colega indígena y una colega de diferentes comunidades. Me acuerdo mucho de Orlando Camayo, quien hizo una tesis sobre el equilibrio. Con él aprendí que el equilibrio es armonía. Y luego, oh sorpresa, nuestros físicos premios Nobel plantean ese mismo concepto. Sí. Y nosotros desechamos ese tipo de pensamientos
Con él aprendí que primero se hace el ritual en la comunidad para pedir permiso y trabajar con la armonía, en armonía. O sea, que la palabra es acción, como lo dicen nuestros epistemólogos del sur, Maturana y Varela, por ejemplo, ¿no? Claro. Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer. Y aquí solamente nos quedamos en el conocer de la información. Y recordar. No, es que tenemos un problema. Pensamos que conocer es igual a información. Sí. Y no, la información es lo que aparece en todos los libros, es lo que se dice de pronto en los textos escolares. Sí, muy bien, maestra. Creo que estas provocaciones también nos dejan con un panorama muy amplio de pensarnos, incluso en la facultad hubo un programa también o dos en diferentes momentos para poder ver esos estudiantes indígenas y bueno, provenientes de distintas comunidades, en qué procesos están, los que logran terminar las carreras, cómo es ese proceso de familiarización con el ambiente universitario. Creo que tenemos mucho que decirle a la universidad como Facultad de Ciencia y Tecnología, también desde los aprendizajes de los errores, porque han sido, pues, digamos que también es un proceso en el que todos nos estamos formando y pues no todos tenemos la misma claridad y la misma posibilidad del diálogo y de la escucha, que es un elemento fundamental que tú nos dejas acá en esta sección de provocaciones. El tiempo en radio acá nos hace enojos, acá estamos como sudando de nervios, nuestro máster nos va avisando que se va acabando el tiempo. Vamos a invitar a nuestra audiencia a la última sección del programa, Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Bueno, de esta manera vamos cerrando nuestra misión del día de hoy en Causay. Maestra Clara, nos vas a dar un cierre, mejor dicho, de ataque fatal. Vamos a retomar 3 elementos que tenemos sobre la mesa de trabajo. El primero, en qué estamos en la actualidad, qué cosas nos puedes, aportar desde los proyectos actuales en los que estás trabajando. En un segundo momento, bueno, ¿cuál es entonces ese aporte que hacemos a propósito de ese logo, de ese eslogan de nuestro gobierno actual, Colombia, potencia de la vida? Y en esa perspectiva, ¿cuáles son los retos que tú ves en este momento que tenemos como facultad? Bueno, sí, en este momento hay unos proyectos que devienen de todo el trabajo anterior, aunque no son institucionales a nivel universitario, sí es institucional del Departamento de Física y pues en algo ha impactado la Facultad de Ciencia y Tecnología. Uno de ellos es el desarrollo del principio que aprendimos con las comunidades de abrir los conocimientos. Nosotros de las comunidades aprendimos que ellos no se cierran, no son dogmáticos en su manera de pensar y que los otros también pueden construir con ellos. Y eso lo traducimos de la mano del doctor Antonio Lafuente con la perspectiva que se llama hoy Ciencia Abierta, Ciencia Ciudadana, que dio origen a varias materias en el Departamento de Física, en el programa de licenciatura en Física, por ejemplo, escenarios de la ciencia en la ciudad, en donde conversamos con los otros, abriendo la institución, abriendo el programa a conocimientos experienciales y a unir el conocimiento académico científico con los conocimientos que llamamos nosotros de expertos en experiencias. El segundo es el trabajo que me di en la tarea de hacer como voluntaria para los municipios del Pacífico Caucano. En este gobierno se han planteado diversas convocatorias y las comunidades, las administraciones de las instituciones educativas de las normales y de los colegios, pues no han aprendido a hacer convocatorias. No es fácil entrar a esos pliegos tan engorrosos y tan extraños para las comunidades, para los rectores y rectoras, y entonces yo me dediqué a hacer voluntariado para presentar convocatorias al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura. El tercero, y este último lo hemos venido desarrollando en este semestre, en este año, es la relación con el proyecto de escuelas radicales, de Escuela Radical, que dirige el doctor Fernando Meneses en México, y que tiene en su centro la maestría en arquitecturas radicales, que está conformada por experiencias de vida, experiencias radicales con comunidades ancestrales.
y tienen unos elementos epistemológicos muy acercados a lo que en nuestra línea de profundización de un grupo de investigación que tenemos en física y cultura, enseñanza de las ciencias desde la perspectiva cultural, pues nos acercamos a ellos, ¿no? En segunda instancia, la pregunta sobre cómo es que podemos nosotros fortalecer esto que es esta maravilla de país en lo diverso, en lo multicultural, en la potencia de la vida y en la perspectiva de paz, fundamentalmente, nuestros estudiantes que reconocen de verdad el conocimiento de otras comunidades, que reconocen esa riqueza lingüística, esas cosmovisiones diferentes que nos ayudan a comprendernos, son personas que hacen posible la construcción de ambientes de aprendizaje en la convivencia y comprenden que uno puede existir sin anular al otro. Y esa expresión, que también la recojo del doctor Fernando Meneses, es supremamente importante. Nosotros generamos desafortunadamente violencias en las instituciones escolares. Nuestros estudiantes formados en interculturalidad, reconociendo estos saberes, no hacen eso. No son dogmáticos. Entienden la ciencia desde los paradigmas múltiples y eso hace que seamos más tolerantes, más personas que vivimos con otros desde otras perspectivas. Allí el principio fundamental es que la escuela es un lugar de paz por excelencia. Y nos la jugamos fundamentalmente con eso. Es contra natura de estas instituciones generar las violencias, las exclusiones, el racismo. Sin embargo, están en el centro de este trabajo. Y algo de pronto para terminar es que nosotros tenemos varios retos. Uno de esos es cambiar las estructuras que tenemos aquí actualmente, del currículo, por ejemplo, de temas aislados, de parcelas de conocimiento que no construyen sentido y no ayudan a construir sentido a los profesionales, a los nuevos maestros que este país requiere. Otro, dejar la violencia que va de la mano con esa cantidad de formas de evaluación donde solo se centra en pasar las materias, sino en comprender y construir conocimiento con otros que sirva para la vida. Y el reto de esta universidad, sin lugar a dudas, es cómo encontrarnos en este inicio de la segunda parte del siglo del siglo XXI que habitamos, cómo encontrarnos siendo maestros de ciencia con los conocimientos actuales, no con la historia que enseñamos mal enseñada a veces, repitiendo libros de texto universitario, sino comprendiendo los saberes contemporáneos, cómo desde allí co-construir con las comunidades que tienen hoy problemas distintos a los de hace 50, 100 años, que son problemas también contemporáneos de ellos, y cómo construir alternativas y poder sonreír efectivamente en las aulas y poder decir, estoy gustoso construyendo conocimiento y soy capaz de reconocer mi propia capacidad de razonar y de producir, que es lo que nos hace ser maestros en todo el sentido de la palabra. De acuerdo, maestra Clarita, muchas gracias. Es una emisión completamente emotiva para nosotros y nosotras que te escuchamos. Pues agradecemos tu presencia, tu aporte. Le recordamos a la audiencia que la maestra Clara se encuentra en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, segundo piso, física. Entonces, pues por aquí los esperamos para quienes quieran profundizar en estas conversaciones. Le agradecemos a nuestra audiencia de Causay por su sintonía. Seguimos aquí conversando sobre la vida en este programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos en especial al Semillero Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural y, por supuesto, a las diversas experiencias que siempre llegan a recordarnos que este país es diverso y que, pues, entre todos podemos aportar a construir la paz. Le agradecemos de igual manera a nuestro equipo de producción del programa, en la dirección el profesor Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora nuestra querida Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones a Laura Chávez y en el máster a Mario Alfonso Enríquez Romero. Los invitamos a seguir conectados en Causay, conversando la vida desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Causay Conversando la Vida, UPN y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Hasta pronto.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.